la iluminación que necesitamos de día y la iluminación que necesitamos de noche. Aquí vemos de día, las bombillas son de espectro completo, necesitamos todo el espectro electromagnético de la luz. En cambio, de noche, pues que predominen justamente esa parte del rojizo, que es el que hace que ponga el cerebro en modo nos vamos a dormir aquí un ratito, en lugar de las azuladas, que es donde están las pantallas y donde están muchas de las bombillas, que estaríamos aquí, como si nos tuviéramos que despertar por la mañana. Entonces, fijaros que el tener una bombilla, otra bombilla, le estamos dando una información al cerebro u otra. En este caso utilizamos bombillas porque era de día este espacio de espectro completo, pero importante de espectro completo, porque muchas bombillas tienen esa sensación de luz blanca, pero en realidad son picos, no tienen todo el espectro completo y eso hace que haya ese cansancio, esa fatiga y que el cerebro no esté trabajando de esa forma tan, bueno, pues biológicamente. Quería saber cómo comenzaste a estudiar el entorno, de cómo afecta el espacio donde viven las personas y tratarlo desde esta perspectiva más integral. Pues nada, muchísimas gracias por invitarme a participar en este ciclo de conferencias. Y bueno, yo en principio mi formación académica se centró en el campo de la genética humana, de la biología humana y en concreto de la genética. Y ahí estuve casi pues 19 años aproximadamente ejerciendo como citogenetista en diferentes hospitales y centros médicos. Y ahí fue cuando empecé a interesarme, ¿no? Porque bueno, hacíamos muchos análisis citogenéticos y es bueno, ¿y qué papel juega el ambiente en la salud de las personas, ¿no? Entonces, bueno, después de la tesis doctoral empecé a investigar en salud ambiental y de ahí, pues bueno, descubres algo que ahora lo veo como muy lógico, ¿no? Pero en ese momento para mí no era tanto, que es que nos pasamos prácticamente la jornada en el interior de edificios y entonces cualquier factor ambiental que nos pueda afectar, pues justo van a ser los que hay en esos espacios por tiempo de permanencia. Y otra cosa importante es que, a ver, podemos convenir que la genética con la que nacemos no la podemos cambiar, se puede modular, que ahora lo sabemos, ¿no? A través de la epigenética con el entorno, pero que el entorno sí que podemos actuar en el entorno. Entonces era como, se abría para mí como un campo muy interesante, que es en la salud ambiental, de cómo hacer del entorno una herramienta de salud, de cómo poner los entornos a favor de las personas y para que nuestros sistemas biológicos estén bien equilibrados y a partir de ahí pues muchas de las enfermedades crónicas emergentes que a día de hoy pues son asociadas al ambiente se podrían muchísimas de ellas pues evitar, ¿no? Básicamente, y estar un poco mi paso de la genética al ambiente. Y esta visión como más integrativa, ¿no? De que formamos parte de todo un conjunto y en ese conjunto pues está todo y también el espacio en el que estamos. Y en Ujú. concreto decirte que trabajo desde la disciplina que yo bueno, vengo trabajando desde la biohabitabilidad, es decir, de cómo vivir o diseñar y crear espacios que sean habitables desde las leyes de la biología humana, o sea, que sean favorables para que nuestros sistemas se encuentren realmente equilibrados, que vaya a favor el espacio a como necesitamos que nuestros sistemas estén equilibrados. Ujú. Con lo que has explicado, se me acaba de ocurrir una pregunta. Con esto del teletrabajo, ¿crees que han aumentado las enfermedades ambientales? Ahora que estamos tanto tiempo en casa. Bueno, no sé si han incrementado, pero porque creo que bueno, todavía no hay datos no suficientes como para decir Vale. a nivel estadístico, pero sí que creo que ha servido a que esto haya una evidencia clara, ¿no? de que todos tengamos conciencia de la importancia del entorno en nuestra salud, y especialmente en este caso del entorno de nuestra casa, porque durante 3 meses las casas han sido oficinas, escuelas, gimnasios, bueno, han tenido que hacer muchísimos pues, papeles, ¿no? En este caso, y creo que sí que ha habido una conciencia de la necesidad de cómo los espacios nos ayudan a estar mejor, ¿no? De que sean espacios flexibles, de que estemos bien expuestos a la luz natural, de que nos conecten con el exterior, con la vegetación, y si no podemos tener ese espacio de salir, ver verde, ¿no? De estar conectado con ese espacio. Y creo que esto sí que ha hecho el tema de la importancia de ventilar nuestras casas, de cómo limpiamos nuestras casas, que esto también hace pues, que el aire que respiremos esté más limpio o no. Y creo que sí que ha habido esta parte. Y luego, en relación a lo que tú dices, claro, es verdad que hay una tendencia, ¿no? de teletrabajo.
Y ahí estarías, bueno, pues creo que es el momento de no llevarnos a casa, nos llevamos el trabajo, pero no llevarnos los problemas de las oficinas enfermas o de los espacios de trabajo que tienen problemáticas de salud. Entonces, es el momento de aprender qué factores ambientales necesitamos para, en este caso, para trabajar de forma clara, con la mente pues, centrada y focalizada y sin estar estresados porque haya esos factores ambientales que no vayan a favor de lo que necesita el cerebro, en este caso para realizar la actividad pues, del trabajo que cada uno realice, ¿no? Muy interesante, seguro que esto le va a interesar a muchas personas, porque ahora está, bueno, en la orden del día esta situación. Realmente, ahora es el momento de poner los Sí, espacios a favor nuestro. sí, sí, más que nunca poner la teoría en práctica. Totalmente, sí. Bueno, quería preguntarte, en tu libro Vivir sin tóxicos, comentas que la Organización Mundial de la Salud en 1982 declaró el síndrome del edificio enfermo. ¿Nos comentas un poco en qué consiste y cómo abordarlo de forma integral? Sí, pues mira, esto es lo que os comentaba, ¿no? De no llevarnos los problemas de la oficina a casa Ujú. y un poco iba relacionada con el síndrome del edificio enfermo, que es una forma que la Organización Mundial de la Salud tiene para decir el edificio en sí no está enfermo, está bien ejecutado a nivel arquitectónico, pero sí que la calidad del ambiente interior que ha quedado configurada después de la elección de los materiales, de los sistemas constructivos, de las instalaciones, de la iluminación, pues hace que no sea del todo favorable para las personas y haya una parte de la plantilla que refiere problemas de salud. Entonces, cuando de un 20 a un 30% de las personas que de forma habitual trabajan en un edificio refieren síntomas en relación a esas condiciones ambientales, ahí es cuando se puede empezar a hablar del síndrome del edificio enfermo y es cuando se tiene que hacer el diagnóstico del ambiente para ver realmente qué factores ambientales hay en ese entorno que desestabilizan los sistemas biológicos, por ejemplo, pues desde picor en los ojos, irritación de las mucosas, sensación de la garganta de tos o de resfriado, cansancio, fatiga mental, que no te concentras, cefaleas, o sea, son síntomas que son muy inespecíficos y que por eso a veces cuesta hacer la relación con el edificio, con el lugar en el que estás de forma habitual, pero ahí sí que es importante esa visión que tú me decías integrativa, ¿no? De que a nivel de la anamnesis, pues tener en cuenta, pues también hacer este tipo de preguntas, ¿no? ¿Dónde trabajas? ¿Qué condiciones hay? O si se ha pintado recientemente o han habido reformas. Bueno, todo esto es interesante porque te ayuda a poder ir hacia esa vía de hacer la asociación entre el ambiente y en este caso pues el desequilibrio de salud de las personas. De Mm. hecho, fíjate que a día de hoy la Organización Mundial de la Salud nos dice que un 30% de los edificios del parque inmobiliario, que son edificios o acabados de reformar o edificios nuevos, estarían dentro de estas características. Y que tiene Wow. que ver pues esto con material, con edificios tecnificados, cada vez son más herméticos por el tema de eficiencia energética, con materiales sintéticos y esta tecnificación con todas estas características pues hace que puedan aparecer este tipo de problemáticas de forma, pues esto, un 30% aproximadamente. Y en una casa, ¿qué puede hacer cualquier ciudadano para resolverlo? Bueno, imagino que tiene que ver con lo que has explicado, ¿no? Un poco de ventilar y todo esto, pero... Sí. Igual que la Organización Mundial de la Salud nos habla del síndrome del edificio enfermo cuando hay una parte de la plantilla que refiere problemas de salud, en una casa solo que pues la unidad familiar puede ser de una persona, de dos, si tienen hijos de tres, cuatro, o sea, una unidad pequeña, solo que una persona refiera problemas y síntomas en relación a ese espacio, pues también la bibliografía científica desde el 2007 prácticamente, más o menos, hay especialmente la línea de investigación en Japón, ya habla y propone la terminología de síndrome de la casa enferma, ¿no? Para decir pues, cómo los contaminantes ambientales que pueden haber en ese espacio, derivados de las pinturas, de las barnices, de las colas o incluso de los materiales de acabados de interior, que son los que más nos van a afectar y van a contribuir a que el aire que respiremos no sea tan limpio, tan favorable. También es muy importante tener en cuenta en casa no solo, insisto, todo lo envolvente y todo lo que utilizamos para decorarla, aquí estarían también las moquetas, todo lo que son tapicerías, sino también el mantenimiento. O sea, con qué materiales, con qué detergentes en este caso, ¿no? De forma habitual estamos limpiando, porque es una forma de ir de introducir de forma habitual dosis bajas de unas determinadas sustancias. Entonces, claro, esas dosis bajas de forma crónica a lo largo del tiempo
pueden acabar sensibilizando a algunos organismos y pueden perder la tolerancia, y ahí es cuando aparecen pues, bueno, problemas de alergias, problemas de sistema respiratorio, inmunológico, o por ejemplo si en casa hay alguien que nos está escuchando que no duerme bien, o algún paciente que no duerme bien, que se levanta más cansado que cuando se ha ido a dormir. Todo esto también nos tiene que hacer pensar que en ese espacio hay algún factor ambiental que puede incidir en que haya ese desajuste, ¿no? Ujú. Vale, quería comentarte un tema que ya has hablado alguna vez, que es saber si existe alguna relación entre fibromialgia e hipersensibilidad electromagnética. Bueno, claro, las personas que tienen fibromialgia, bueno, ya sabéis, ¿no? Padecen un dolor generalizado, también están con fatiga de forma crónica, trastornos de sueño, como comentábamos, asociado a pues, toda una serie de alteraciones neurológicas, inmunológicas, endocrino. Desde ahí el ambiente juega un papel relevante, siempre juega un papel relevante, pero en este caso todavía más, porque esos factores que pueden estar, insisto, a dosis bajas o consideradas actualmente por las normativas como dosis bajas, son suficientes para actuar como estresores. Entonces, claro, al eliminarlos, al eliminar todos esos factores estresantes, en especial en relación al electroclima, como tú me preguntas, a los campos eléctricos pues de las instalaciones o de los equipos eléctricos electrónicos que tenemos conectados. La iluminación también es muy importante, qué tipo de calidad de luz para poder tener un sueño más reparador. Desconectar todos los equipos o poner desconectadores automáticos por la noche, desconectar el wifi, por ejemplo, si si no lo utilizamos cuando dormimos, evidentemente no lo utilizamos, ¿no? Entonces, el hacer este control ambiental ayuda a que, por ejemplo, puedan alargar los espacios de momentos de sueño. Hay menos, refieren menos sensación de dolor, por lo tanto, pues esto, duermen un poco mejor y también se levantan como más descansados. Entonces, esto es importante porque ayuda después también, claro, a toda esta patología. Pensemos que la fibromialgia, bueno, una de las características, ¿no?, es que han perdido la tolerancia y hay una hipersensibilidad muy grande a nivel del sistema nervioso. Entonces, claro, todo lo que son estos factores actúan como estresantes. Si los eliminas, ayudas muchísimo a que el sistema de forma natural pues, pueda autorregularse mejor. Sí, sí. Y es fácil de hacerlo, ¿eh? O sea, esto que estamos explicando, de hacer estas opciones más saludables a nivel ambiental, es sencillo. Continúas teniendo electricidad en casa, conectas los equipos, tienes la tecnología que necesitas, pero aprendes, ¿no? Y sobre todo pasa mucho por cómo hacer la instalación eléctrica, que ahí intervendría un electricista, ¿no? Mm. Y cómo hacer una buena derivación a toma de tierra para que realmente este electroclima pues, no acabe actuando como un factor estresante para el organismo. Sí, justo lo que iba a decir, que parece que hay pequeñas herramientas muy sencillas que pueden servir para esto, ¿no? No hace falta Totalmente. grandes. Sí, a veces, por ejemplo, bueno, con el tema de la iluminación es fantástico porque es que solo cambiando una bombilla, así de sencillo, ¿no? Mm. Puedes generar pues cambios importantes a nivel de salud. Preparar el organismo, por ejemplo, para poder tener un sueño más reparador, esto es clave. Entonces, cambiar la iluminación en casa para cuando llegas por Sí. la noche, pues seguir la jornada, que es lo que se suele hacer, ¿no? Mm. Unos hacen la cena, otros los deberes con los hijos, otros pues hacen yoga, cada uno hace sus Mm. actividades o acabas un informe. Pero sí que tienes esa luz que está con una frecuencia electromagnética que está preparando al cerebro, está enviando una información que le está diciendo, bueno, nos vamos a poner en modo dormir. Entonces ahora se habla muchísimo de la eficiencia energética, ¿no? de Sí, cómo sí, sí. ahorrar, pero en cambio hablamos poco, yo le llamo eficiencia biológica, es decir, de esa calidad de la luz para nuestro cerebro y para enviar la información que necesita en ese momento para irse preparando para que a nivel cronobiológico por la noche pues realmente haga las funciones de reparación y de eliminar toxinas y de integrar memorias y de limpieza del cerebro, es decir, todas las funciones que a día de hoy se conocen, ¿no? De que se realizan justo en esas fases. Entonces, para las personas con este tipo de sintomatologías ambientales va súper bien, pero es que es para todos. O sea, el poner el ambiente a favor de cómo funcionan nuestros sistemas biológicos, o sea, ir a favor de la cronobiología, en lugar de hacer ambientes que generen cronodisrupción. Esto es como un papel muy interesante de aprender esto, cómo hacer que todo el entorno, pues la información que nos envía, especialmente al cerebro, pues sea
para ir en sintonía con los ritmos biológicos naturales. Sí. Ujú. Pasamos a otro tema para los profesionales de la salud que nos estén viendo. ¿Cómo crees que se puede integrar la valoración del esposoma en la consulta, una vez más, desde esta perspectiva más integral? Claro. Bueno, ahí hay un factor importantísimo, o sea, primero es el conocimiento. O sea, el tema de la medicina ambiental, de la salud ambiental, para mí tendría que estar integrada dentro de todo lo que es la formación curricular de los profesionales. Y sería la formación, o sea, que cuando sales de la universidad, pues ya tienes este tipo de conocimientos, ¿no? A nivel, pues todo el campo de profesionales sanitarios también. Yo soy docente en diferentes másters y posgrados de arquitectura, porque para mí es súper importante. O sea, antes de llegar a que el médico solucione, vamos a hacer edificios y entornos que realmente promuevan esa salud, porque nos ahorramos la parte de tener las consecuencias y que nos irá cómo restablecemos la salud. Y de todas formas tendremos que terminar haciendo un control ambiental. Por lo tanto, es muy importante a nivel de esta visión integrativa de aplicar el concepto, como también ya las políticas a nivel europeo de la OMS, ¿no? De aplicar la salud en todas las políticas, y en este caso esta visión de una visión integrativa. Y ahora realmente con todo el estudio del exposoma, todo lo que se ha avanzado, tenemos, o sea, hay mucha información o suficiente información como para no solo ponerlo en los contenidos de curricular, sino la formación continuada de profesionales que ya están en esta línea, ¿no? Y sobre todo tenerlo en cuenta en la anamnesis, o sea, que cuando tú haces la historia clínica y bueno, pues preguntar también por factores que te lleven a analizar, ¿no? Si el ambiente juega un papel importante en el problema que esa persona te esté explicando en ese momento. Es súper importante, porque muchas veces, especialmente en el caso del síndrome del edificio enfermo o de la casa enferma, es verdad que cuando una persona refiere problemas de salud, pues un profesional médico le puede ayudar a restablecerlo, a estar mejor, pero no acabas de ponerte bien, porque tú continúas yendo a trabajar a ese edificio o continúas en casa pues durmiendo. Pensar que nos pasamos 8 horas prácticamente en el trabajo, un tercio de la vida, 8 horas en el dormitorio, otro tercio de la vida. Entonces son 2 espacios súper importantes como para actuar. Entonces, hasta que no se actúa en esos espacios, la actuación médica no acaba de resolverlo, porque el tema es ir a buscar la causa. La causa está en el espacio. Entonces, cuando tú restableces esa fuente, que es la fuente que te está desequilibrando, va a desaparecer el problema. Este es el punto clave, pero para hacerlo, claro, necesitas tener la información, y ahí pues es ese paso, ¿no? de esa visión integrativa y de que el ambiente juega un papel muy relevante en la salud de las personas. Bueno, de hecho, con la epigenética, ¿no? Sabemos que tiene la capacidad incluso de modular la expresión de nuestros genes, ¿no? Entonces, bueno, hay una herramienta muy potente a través de toda esta investigación para promover la salud y para hacer de los edificios, pues eso, herramientas, ¿no? De promoción de la salud, que de hecho el espacio físico a nivel urbanístico, arquitectónico, los edificios por la Organización Mundial de la Salud están catalogados como un determinante de la salud. Además de los factores socioeconómicos, además de los hábitos saludables, el espacio físico también tiene un papel muy relevante. Entonces, este conocimiento se tiene que trasladar a los profesionales para que realmente se pueda aplicar, ¿no? Ujú. Pues seguro que les sirve para que puedan aplicarlo. Bueno, y en base a esto, ¿podrías compartirnos un ejemplo de rehabilitación de un espacio Sí. con estos criterios de biohabitabilidad que nos comentas? Bueno, voy a compartir ¿Vale? pantalla. A ver, aquí. Os voy a explicar un caso, y he escogido este caso porque aúna el hecho de hacer el diagnóstico del edificio, o sea, pensar que el edificio lo tratamos como si fuera una persona. Es decir, ¿qué hay antes de hacer nada? Hacemos un diagnóstico, ahora veremos cómo, medimos, igual que hacemos una analítica, para después hacer las actuaciones. Y este es especial, es el espacio EVA, es un espacio EVA de espacio con valor ambiental, está en Barcelona, y justamente es un espacio que es de una cooperativa de abogados que trata y atiende a personas con enfermedades ambientales, y querían hacer un espacio que fuera más amable para que cuando estas personas van a consulta, pues que todos los factores ambientales no, bueno, pues que les favorecieran en lugar de desequilibrar la salud, ¿no? Bueno, os lo voy a pasar rápido para que veáis
el edificio está en el casco antiguo de Barcelona. Aquí tenemos uno de los abogados, una de las personas afectadas con sensibilidad. Esto sería para que veáis, es decir, tenemos un espacio y ¿qué hacemos? Medirlo antes de empezar a actuar. Entonces, con diferentes equipos, lo que hacemos es medir, en este caso, esto mide la radiación electromagnética de alta frecuencia y no voy a hablaros de unidades, pero aquí había puntos calientes con una emisión importante a nivel de potencia. Medimos los campos electromagnéticos, eléctricos y magnéticos de baja frecuencia, que había un foco importante, había un punto justo en medio de la sala, que había un punto importante de radiación. Entonces vos lo analizas, esto es la sala, y se correspondía, lo veis, hay un garaje con esta lámpara. Esto, lo que os estoy explicando, lo podéis aplicar en casa. A veces algo tan sencillo como tener una lámpara que emite más, pues es cambiarla por otra que tenga una emisión más baja. Entonces con esto ya tenemos un foco que lo hemos eliminado, que es lo que hicimos aquí. Eliminamos ese foco cambiando la reactancia de esta lámpara del garaje. Bueno, no os hablaré de datos, pero sí que cuando trabajamos con este tipo de estudios, nos basamos en las normativas, pero sobre todo nos basamos en estudios científicos que cuentan esas dosis muy bajitas a las cuales el organismo ya empieza a tener algún tipo de reacción. Entonces, bueno, tanto para la densidad de potencia de las radiaciones de alta frecuencia, como puede ser el wifi o los móviles, como para los campos eléctricos y magnéticos de baja frecuencia, como aquí los podríamos tener, tenemos también unas tablas que, bueno, ya digo, se rigen por estas normas, es la norma SBN alemana. Bueno, teníamos el espacio, una vez haces el diagnóstico, ves todos los puntos que tienes que mejorar, se hace una propuesta a nivel arquitectónica. Aquí veis que esta propuesta tiene muchas formas redondeadas, porque conocemos a través de la neuroarquitectura cómo las formas tiene una incidencia también y hace que nuestro cerebro se sienta como más calmado y más tranquilo cuando las formas son más suaves. En cambio, las aristas hacen que zonas de la amígdala pues, puedan estar ahí como si estuviéramos en una situación de peligro. Entonces, como queríamos que fuera un espacio muy amable, pues trabajamos con formas más orgánicas y además esta sensación de tubo que habías visto que tenía este espacio de oficina, pues lo eliminábamos. Esto es el render con la propuesta. Fijaros que como el techo era bajito, pues se hicieron todos los pasos de las instalaciones con los bancos. Entonces esto ayudó a pasar y a evitar esa sensación de tener que el techo fuera más bajo. Bueno, aquí tenéis los ejemplos y un papel decisivo y determinante. ¿Qué materiales elegimos? Porque esto va a determinar mucho en el control ambiental del espacio, como qué aire vamos a respirar, tiene un papel importante, cómo nos vamos a sentir. Entonces ahí es como especialmente los de acabado interior, eso también lo podemos hacer en casa. La próxima vez que pintemos, qué pintura utilizamos o qué materiales utilizamos para que no contengan sustancias orgánicas volátiles o compuestos que ya se conoce de su nocividad o de que son irritantes o de que no son tan favorables para el organismo. Este fue un punto relevante. Y fue un punto relevante porque cuando hablamos de enfermedades ambientales hay mucha variedad a nivel de sintomatología. Entonces aquí hicimos una cata, bueno, las diapositivas están en catalán, pero el TAST es una cata, como es catar materiales, ¿no? Y personas pues con afectadas, pues eso, olieron, tocaron y escogimos esos materiales que les eran como más amables para para la mayoría de ellos. Entonces, bueno, aquí es todo el proceso, os decía el banco, por donde pasan las instalaciones, estas formas más orgánicas, cómo se va terminando. Materiales también inorgánicos que ayudaban a que después pues, ese espacio fuera mejor recibido a nivel ambiental por estas personas. Fijaros estas telas que se pusieron, estas son telas apantallantes. Como el diagnóstico nos había dicho que había una emisión de estos campos, había un wifi muy cercano y habían campos de alta frecuencia, pues estas telas son específicas para apantallar la emisión a nivel interior de estos campos de alta frecuencia. Por lo tanto, hacemos que esa zona baje muchísimo. Pues el estar ahí pues les va a ser más amable para las personas que van a estar de forma habitual. Existen pinturas también apantallantes para estos campos. Fijaros que llegamos prácticamente a cero en la zona de la emisión que venía de arriba y bueno, es aplicar materiales, esto también se puede aplicar en casa, especialmente en el dormitorio, para hacer de esa estancia una estancia pues que realmente, en el caso del dormitorio es como hacer un balneario de salud, ¿no? Que realmente no hayan factores ambientales que nos estresen, pues aquí lo mismo.
Las instalaciones muy importantes, la toma de tierra, instalaciones biocompatibles, lo mismo se hace en los domicilios. Testar, a medida que se hace, se va testando para ver que realmente los pasos que vamos dando, la calidad del ambiente sea la que queremos tener, el campo eléctrico esté bien derivado, las tomas de tierra sean súper eficientes, o sea, se va haciendo el proceso. El cableado es muy importante, cuando tenemos cables, por esos cables hay una tensión eléctrica, también en los del dormitorio cuando dormimos, que tenemos enchufe y el cable que nos pasa por la zona del cabezal de la cabeza. Entonces es buscar opciones para llegar a cero. Aquí hay una tensión eléctrica, pero no hay una emisión a nivel del organismo. Y esto es lo que buscamos, qué forma los instalamos o qué cableado elegimos o cómo hacemos esa toma de tierra, o si ponemos desconectadores automáticos y a partir de ahí ya nos olvidamos, tenemos electricidad y se consigue. Otro punto muy importante en esta sala y en todas las actuaciones es la iluminación, ya os lo he comentado. No es lo mismo la iluminación que necesitamos de día que la iluminación que necesitamos de noche. Aquí vemos de día, las bombillas son de espectro completo, necesitamos todo el espectro electromagnético de la luz. En cambio, de noche, pues que predominen justamente esa parte del rojizo, que es el que hace que ponga el cerebro en modo nos vamos a dormir aquí un ratito, en lugar de las azuladas, que es donde están las pantallas y donde están muchas de las bombillas, que estaríamos aquí, como si nos tuviéramos que despertar por la mañana. Entonces, fijaros que el tener una bombilla, otra bombilla, le estamos dando una información al cerebro u otra. En este caso utilizamos bombillas porque era de día este espacio de espectro completo, pero importante de espectro completo, porque muchas bombillas tienen esa sensación de luz blanca, pero en realidad son picos, no tienen todo el espectro completo y eso hace que haya ese cansancio, esa fatiga y que el cerebro no esté trabajando de esa forma tan, bueno, pues biológicamente eficiente, ¿no? También se trabajó y luego, como se hace en este sitio, como se hace en las casas, es volver a medir. Fijaros que antes el equipo teníamos las mediciones aquí, pues hemos apantallado, hemos conseguido bajarlo y pues tener un espacio, insisto, en que tenemos todo lo que necesitamos, pero que realmente la exposición de las personas no es una exposición crónica día a día a dosis que, a pesar de que consideramos bajas, la normativa a día de hoy las considera baja, a personas especialmente ya con una intolerancia ambiental, pues realmente no se consigue que estén bien en ese espacio. Bueno, esto es un poco como la sala ya una vez terminada y esto ya sería, fijaros que esto es un espacio que es laboral. Aquí sería donde se reúnen los abogados, pero que se ha hecho como un espacio donde al cerebro le estás dando una información más doméstico, ¿no? Más amable, sin esos fluorescentes que desequilibran más y con luces regulables, también para decir que a través de las formas, como os decía, a través de la neuroarquitectura nos enseña cómo también esas formas juegan a un papel a nivel mental importante. Y bueno, acabando ya para que veáis cómo hacemos el diagnóstico, la implementación a través de todo lo que se puede, materiales, instalaciones, acabados. Y la idea es buscar que el espacio sea restaurativo, es decir, promueva la salud tanto a nivel físico, que hemos hablado del síndrome del edificio enfermo, pero también a nivel mental. O sea, la salud mental es un tema súper importante, quizás se habla todavía poco, y ahí también el edificio juega un papel relevante o el ambiente, para que, pues a través también aquí, no hemos puesto vegetación en este espacio, pero si fuera una casa, pues diríamos, pues eso, estar en contacto con la vegetación, estar en contacto con todos esos elementos que son restaurativos para nuestro cerebro. Bueno, este era el ejemplo que os quería comentar, que además, pues como te decía, ¿no? Se puede aplicar a una casa y se puede aplicar a cualquier edificio, a un hospital, a una guardería, es decir, el papel, la herramienta tremenda que tenemos a nivel de salud ambiental, ¿no? De medicina ambiental, para hacer esas actuaciones y minimizar después los efectos en relación al síndrome del edificio enfermo, que es bien conocido. La verdad, muchísimas gracias. Ha sido un contenido súper interesante y súper valioso. Yo creo que a la gente le va a venir bastante bien. Así que por mi parte, simplemente dejarte un hueco por si quieres añadir algo más, pero yo no tengo ninguna pregunta más. Bueno, pues nada, agradeceros como siempre y por el gran trabajo que estáis haciendo y decir, bueno, justo acabo de publicar un último libro que es Tu casa Ujú. sana, y si alguien tiene ganas de aprender más o de conocer sobre este tema, pues que es como súper práctico, el Vivir sin tóxicos y el Tu casa sana, pues la idea es como divulgar, ¿no? Que todo este Ujú. conocimiento se pueda, no solo los profesionales de la salud, sino a todos como ciudadanos, para, igual que aprendemos a hacer
integramos hábitos como el ejercicio, ¿no? Hábitos como la meditación o el Sí. equilibrio emocional, como tener una alimentación más equilibrada, con comida de verdad y sin tóxicos, pues lo mismo para todo el ambiente y bueno, forma parte de esta línea y esta visión de la salud integrativa. Así que nada, Pues muchas gracias. ponemos el enlace del libro debajo en la cajita de descripción para quien le interese y lo dicho, muchísimas gracias. A vosotros, gracias.